Bueno, indudablemente que ha quedado marcada la fecha de un hecho tan terrible como justamente un ícono de lo que significa la lucha de las mujeres en todo el mundo en contra de la violencia. Sin embargo, usted bien lo ha dicho, han pasado más de 60 años y todavía seguimos lidiando con esta pandemia que no deja de cobrarse víctimas. Es una pandemia mucho más brutal que el COVID porque no tiene en muchos casos el reconocimiento y el tratamiento que debiera tener, ¿no? Si bien es cierto que la única vacuna va a ser un cambio de mentalidad y de cultura, sobre todo apostando a la educación desde la infancia con otras miradas y con una perspectiva mucho más pacífica y mucho más amable en cuanto a lo que se refiere el trato entre varones y mujeres. Yo digo siempre que lo que nos está faltando para que realmente empecemos a darnos cuenta de que si no lo hacemos, esto no va a cambiar, es que lo que nos está faltando es prevención. Estamos teniendo asistencia y luego, por supuesto, tratando de empoderar a las víctimas para que continúen con su vida. Una vida, por supuesto, maltrecha y con profundas heridas. Pero lo que no estamos consiguiendo todavía como sociedad es evitar que los hechos ocurran. Y creo que ahí es donde hoy tenemos que reflexionar, justamente porque si no empezamos a cambiar algunas currículas dentro de la educación formal, difícilmente vamos a poder erradicar esta pandemia que indudablemente es cultural y está naturalizada. Por esa razón es que tenemos los índices que tenemos y sobre todo en esta región nuestra, porque Salta tiene el lamentable hecho de ser una de las provincias con mayor cantidad de femicidios a lo largo de este año. Así que bueno, creo que como reflexión quería dejar esto, ¿no? Mientras no haya verdadera prevención, mientras no se capaciten a las fuerzas de seguridad con perspectiva de género, mientras sigamos teniendo impedimentos de tipo cultural y de tipo religioso en la enseñanza, lejos estamos de poder terminar con la violencia hacia las mujeres. Sí, exacto, realmente, ¿no? Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Saluda. ¿Qué tal, Hola, Sandra? Silvia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, felicitarte por toda la tarea que realizaste, por supuesto, a favor de las mujeres y en contra de la violencia de género desde tu banca, ¿no? Esto lo mencionamos ayer también acá con Marcelo Blanco. Así que antes que nada, bueno, felicitarte, agradecerte por tu participación y tu buena disposición permanente para salir al aire y para dar cátedras sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Así que, en principio, agradecerte. Tenía una pregunta para hacerte, en parte ya la respondiste, y que tiene que ver con una medida que va a llevar adelante la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, porque buscan una reforma integral de la Ley 26.485, ¿no? En parte la has respondido porque hablabas de capacitación y cambio en las currículas escolares. ¿Estás de acuerdo de todas formas que llegue adelante estas modificaciones a la ley? Sí, por supuesto. Y no solamente estoy de acuerdo. Mirá, lo único que me ha quedado pendiente de mi tarea legislativa, y bueno, vos lo sabes porque fuiste una de las periodistas que también insistió sobre el tema, es haber puesto durante 3 años consecutivos a consideración del cuerpo en el acta de labor parlamentaria el proyecto de nuevas masculinidades. Creo que esa es la única deuda que me llevo de la Cámara porque nunca pudo ser tratado justamente por lo que hablaba recién Sandra, ¿no? Por la resistencia cultural y por la mala interpretación que han hecho, muy forzada, por supuesto, de lo que significan nuevas masculinidades. Cuando hablamos de nuevas masculinidades no estamos hablando de fomentar la homosexualidad, ni mucho menos. Nosotros somos respetuosos del colectivo LGTBIQ, pero nuevas masculinidades implica
criar niños que tengan otra mirada, sobre todo que nos atraviesan, tienen que ser discutidos y tenemos que aprender a aceptar el disenso, porque de eso se trata y no de resolver los problemas a los golpes. Así que bueno, ese proyecto está todavía, tiene vigencia por los próximos 2 años. Espero que lo retome algún diputado o diputada de los nuevos que entran, ¿no? O también algunos de los 30 que continúan hasta el 2023. Porque creo que modificar la ley provincial e incorporar la perspectiva de género en la educación es realmente crucial para empezar a trabajar nuevas generaciones de varones, mucho menos violentos y mucho más negociadores, y también criados en la perspectiva de género, que entiendan que varones y mujeres somos personas absolutamente iguales. Eso se aprende, y eso se aprende en la casa y se aprende en la escuela. Pero bueno, a veces las casas traen la rémora de todas las anteriores enseñanzas que tanto nos han perjudicado, Sandra, ¿no? Así que sí, realmente me parece importante esta modificación a nivel nacional y ojalá también acá ocurra en la provincia, ¿no? Una provincia difícil porque vos sabes que incluso hasta, digamos, la enseñanza de la ESI es bastante complicada, ¿no? Hay escuelas en donde no se enseña y en otras se lo hace muy retaseadamente. Así que bueno, es la gran deuda que tenemos para nuestros niños y nuestros adolescentes. Así es, y en ese sentido, Silvia, quería preguntarte qué pensás sobre las reformas que pretende llevar a cabo el flamante ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, el doctor Abel Cornejos, porque habló, ¿no?, de capacitar a la policía, de hacer un departamento de género en la misma, y además citó en varias oportunidades esta gran deuda que tiene el gobierno de la provincia con las mujeres. Mira, yo le voy a dar crédito al nuevo ministro. Espero todo lo que él ha plasmado en la presentación de su plan reciba el presupuesto correspondiente. Porque vos bien sabes, Sandra, que todas las cuestiones estas tienen que ver con una cuestión presupuestaria. Los discursos son muy lindos, pero a la hora de la verdad, si vos no tenés recursos suficientes para llevar adelante las planificaciones, estas no se concretan. Así que bueno, esperemos que en el presupuesto del año 23 ocurra eso, y no como ha ocurrido el año pasado, y yo lo he denunciado reiteradamente, que los presupuestos que tenían que ir para trabajar la problemática esta eran tan exiguos, que por supuesto poco y nada se podía hacer, y bueno, y así son los resultados que tenemos. Y en cuanto a la capacitación de la policía, bueno, aprovecho este espacio para decir que creo que debe ser una capacitación profunda, no menor de 6 meses, porque de lo contrario, cuando es muy superficial, la gente se olvida. Tienen que ser capacitaciones que hagan realmente, que produzcan un cambio en la mente y en el comportamiento de los policías que realicen esta capacitación, ¿no? Y después también que la inversión también sea importante en cuanto a recursos tecnológicos, porque creo que los botones antipánico y las pulseras electrónicas pueden suplir perfectamente a una custodia parado en la puerta de la casa de una víctima o de un agresor, de acuerdo a la última ley. Porque creo de que también es un elemento que nosotros no podemos descartar en estos tiempos, ¿no? Así que bueno, le demos un crédito, veamos qué pasa con el presupuesto que todavía no ha llegado a las cámaras, y veamos entonces cómo este nuevo ministro, que tiene una mirada muy abarcativa y que se ha sentido avergonzado, porque lo dijo públicamente, de lo que está ocurriendo en Salta, específicamente con el tema de la violencia, lo puede llevar adelante y mejoremos los índices y empecemos a ver realmente cambios en la sociedad, ¿no? Sí, comparto. El proyecto es muy ambicioso y ya ayer a la mañana, cuando salía el gobernador de la asunción de los nuevos senadores provinciales, se atajó diciendo que no entró el proyecto de presupuesto porque Salta, porque es real, ¿no? Dijo, Salta ocupa el 80% de lo que tiene como recaudación en el pago de sueldos.
y que lamentablemente, dijo, dependemos de Nación, ¿no? De los fondos de Nación para prácticamente todo lo que se quiere hacer en la provincia. Ojalá que esta situación alguna vez se transforme, ¿no, Silvia? Esta es una realidad muy dura. Así es. Ojalá que así sea, porque la verdad que este tema se habla mucho, pero se hace poco. Entonces, creo que sería importante que parte de esos excesivos fondos que quedan para otras actividades fuera el pago de sueldo se destinen al programa que ha planteado públicamente el ministro de Seguridad. De lo contrario, el año que viene o dentro de 6 meses, Sandra, volveremos a estar hablando de índices lamentables en la provincia de Salta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Justamente hablando de índices, hoy estábamos comentando al principio del programa con Sandra, y decíamos que en la Argentina un hombre asesina a una mujer cada 32 horas. Realmente una cifra espeluznante, ¿no? Así es. Realmente... Y mira, yo te voy a contar algo. En Europa los índices de España eran realmente vergonzantes, sobre todo porque indudablemente está en un continente que es de primer mundo. Bueno, han hecho realmente un cambio drástico en cuanto al tratamiento de la violencia hacia las mujeres, y hoy han reducido los índices de manera realmente equiparable al resto de los países de Europa, que por supuesto tienen muy disminuida esta problemática. ¿De qué manera? Han modificado y han endurecido tremendamente las penas para los golpeadores, y ni hablar para los femicidas. O sea que han tomado el toro por las astas, y además del tema de prevención, han trabajado fuertemente con la justicia. Es decir, cambiaron las leyes, las endurecieron, y entonces ahora no es tan sencillo zafar cuando o se golpea a una mujer o se intenta matarla. Y además quedan marcados por el resto de su vida para un montón de actividades, ¿no? Así que creo que cuando uno mira a esos países que han tenido los mismos índices brutales que tenemos nosotros acá, y han conseguido reducirlos, sobre todo en poco tiempo, porque España lo ha logrado en los últimos 5 años, creo que nosotros también lo podemos hacer, pero hay que tener no solo voluntad política, sino que hay que destinar recursos, porque de lo contrario, vuelvo a decirte, todo queda en los discursos. El año pasado, con el tema del encierro, ha habido, por supuesto, un incremento mucho mayor del tema de violencia, sobre todo intrafamiliar, por tener que compartir con personas violentas, las mujeres, a raíz del COVID. Así que bueno, nada de lo que estamos diciendo acá nosotros es materia desconocida para las autoridades. Por eso creo que hay que ponerse a trabajar en la problemática si queremos mejorar en la Argentina, ¿no? Y sobre todo en una forma conjunta, digamos, poder legislativo, ejecutivo, judicial, y poner todo y armar un... Y veamos qué pasa con los montos que nos asignen en el presupuesto para el combate realmente de esta pandemia, ¿no? Sí, así es. Y aparte justamente también que se va, y a medida que va generando violencia de distintos tipos, surgen algunas nuevas, como por ejemplo el ciberacoso, ¿no? Que es un tema de violencia que también está en boca de todos hoy en día, ¿no? Que también es una forma más de ejercer violencia contra las mujeres, ¿no? Así es, y eso ocurre no solamente en el ámbito de las escuelas, ocurre también en los ámbitos de trabajo, es decir que también es importante por eso el tema de insistir con las capacitaciones, porque son cosas que necesitan ser aprendidas. Para poder cambiar hay que saber. Para saber hay que hacer esto, ¿no? No cansarse de hablar del tema e insistir con las capacitaciones, sobre todo para el personal, ¿no? Sí, y hablando de saber, Silvia, te cito 2 casos que, bueno, han sido muy renombrados en la prensa. Una tiene que ver con un fiscal que volvió a pedir una ampliación sobre la acusación
contra la médica que hizo, ¿te acordás? El ILE en el hospital de Tartagal, Juan Domingo Perón. Continúan con ese tema. Y por el otro lado, la repercusión que tuvo también el pedido de la concejala Arroyo, ¿no? De que el Estado, sin presupuesto, determine la compra de pistolas Taser para darle a una mujer y continuar un circuito de violencia. ¿Cuál es la opinión que tenés en torno a estos dos casos? Vuelvo al comienzo de esta nota y decirte que obviamente quienes estamos en contra de la violencia no podemos utilizar la violencia para combatirla. Yo la verdad es que no creo que una mujer deba llevar una taser en la cartera, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que necesitamos lo que te dije, necesitamos hacer mucho trabajo de prevención, pero una prevención seria y que realmente apunte a bajar los índices de violencia. La violencia no se combate con violencia. Indudablemente que llevar un spray en la cartera, eso es otra cosa, porque eso sí es un elemento defensivo, pero nunca un arma. No creo que esa sea la solución para lo que nosotros estamos hablando. Y en cuanto al tema de la médica cumplió de acuerdo a los protocolos de la ILE, y bueno, creo que si eso está en la justicia, cuando llegue el momento de dirimir el tema, va a saltar la verdad y la médica va a quedar fuera de esta acusación brutal que le hicieron, porque ella hizo lo que le permite hacer la ley, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo en ambos casos, y para muchas feministas es un acto de disciplinamiento, ¿no? El que quieren llevar adelante en contra de esta doctora que cumplió con lo que ampara la ley, justamente. Silvia, y el último el tema de las leyes, la gente tiene que entender de una buena vez que las leyes, no se las puede juzgar de manera subjetiva. Las leyes están para ser cumplidas y ya está. Esa ley ha sido aprobada por mayoría en las cámaras de la nación, por lo tanto están vigentes en la nación argentina. Entonces lo que corresponde es eso. Si la médica cumplió con una ley que está vigente, no hay razones para acusaciones de ningún tipo, y creo que eso va a quedar dirimido cuando se trate en el juicio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a leyes que se cumplen y las que no, viste la composición del Senado Provincial de Salta, hay una sola mujer representando el 50%, entre comillas, que debería ocupar las mujeres dentro de cada cámara. Te vuelvo a hacer la pregunta de cada año. ¿Qué sucede? Lo que pasa, Sandra, ¿qué sucede? Que nunca encabezan las mujeres las listas de candidatos. Es lo que digo yo, sí. El tema es que habría que hacer una modificación muy profunda en la ley electoral, donde se ha alternado la presencia de varones y mujeres en los cargos uninominales, porque de lo contrario es imposible. Siempre van a ir o de segundas o de suplentes. Entonces, de esa forma, obviamente, que nunca va a cambiar la composición de esa Cámara de Senadores, que es, por supuesto, absolutamente masculina. Entonces, hay muchas modificaciones que todavía hay que hacerlas, porque de lo contrario, digamos, es solamente letra muerta el tema de la paridad. Sí ocurre en el caso de diputados, fíjate vos que, por ejemplo, el departamento de Orán va a tener 5 diputadas mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres encabezaban todas las listas, ¿entendés? O sea, la ecuación es simple. Ahora, en el caso puntual porque esas diputadas no solamente vienen ellas, sino que obviamente en uno de los casos viene un varón detrás, ¿no? Pero en el caso del Senado, que son cargos uninominales, hay que modificar la ley electoral de manera que pueda intercalarse varones y mujeres para cumplir ese mandato. Claro, sí, totalmente. Totalmente. No, comparto plenamente, porque justamente habíamos hecho la reflexión ayer con Sandra que había una sola mujer. La verdad que si bien la ley dice intercalar entre un hombre y una mujer en las listas, pero esa fórmula, por así decirlo, siempre encabeza un hombre, ¿no? Y la mujer pasa a segundo plano,
y de rebote Obvio. por ahí algunas llega realmente, ¿no? Así Por es, así decirlo, así es, criollamente. así es. Por eso todavía digo que queda mucho por hacer, ¿no? Mucho, muchísimo por hacer, así que no hay que bajar los brazos, y días como hoy sirven para hacer este tipo de reflexiones como las que estamos haciendo con ustedes.